esta tarde vamos a compartir sobre la lectura de la Biblia y la oración en la vida del cristiano. Este es un tema, como bien se llama el título de este estudio que estamos teniendo, es un fundamento básico de la fe, la lectura de la palabra y de la oración. La experiencia de este nuevo nacimiento que hemos comenzado y hemos hablado desde el principio, el hecho del nuevo nacimiento, nos lleva a anhelar tener comunión con Dios. ¿Amén? Nos lleva a anhelar tener comunión con Dios. Me gusta este versículo del Salmo 42 y esta canción que muchas veces cantamos, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo creo, hermanos, que todos nosotros hemos experimentado esto, esta necesidad. Creo que este llamamiento es un llamamiento desde dentro, de tener comunión, de buscar la presencia del Señor, de acercarnos a su palabra. Esto es el resultado de la vida del Señor en nosotros, es el resultado de haber tenido un encuentro con Jesús y querer acercarnos y conocer a Jesús. Pero también es verdad que nosotros tenemos que reconocer que muchas veces hay una confrontación interna entre lo que en Gálatas se llama la carne y el espíritu. ¿Cuántas veces nosotros queremos? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos llama desde dentro y pone ese sentir, ese anhelo por buscar la presencia del Señor, pero nuestra carne es débil? Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muchas veces nosotros el problema es que no es que no queremos, queremos conocer más de la palabra del Señor, queremos tener tiempos de comunión y de oración, queremos, pero hay una lucha interna entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Ahora, claro que entre estas dos realidades está el libre albedrío. Siempre, aunque nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, aunque nos hemos hecho discípulos de Jesús, nos hemos acercado a Jesús, y su vida ha venido a morar en nosotros, y su espíritu mora en nosotros, no hemos perdido el libre albedrío, la capacidad de decidir y de elegir siempre. Entonces esto es muy importante porque yo creo que muchas veces es lo que a nosotros nos pasa y debemos ser muy conscientes de que la carne tiende a rehusar el hecho de la lectura bíblica y de la oración, pero el espíritu está dispuesto, el espíritu lo anhela. Y qué importante que nosotros podamos discernir esa obra del Espíritu Santo, ese llamado del Espíritu Santo a la oración y a la lectura bíblica. Dios se ha revelado a nosotros en el universo que ha creado, en esta preciosa Mallorca que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Pero Dios también se ha revelado a nosotros a través de la persona de Jesús, y en Él podemos conocer la gracia y el perdón de nuestros pecados, y el Señor también se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Amén. Por eso es tan importante poder acercarnos en esta noche al hecho de la importancia de la oración y de la lectura bíblica. Me gustaría leer un escrito de un hermano anglicano, pero me gustaría leer este escrito porque habla de la Biblia. Así que lo voy a leer pausado para que nosotros podamos entender, porque aunque es muy breve y pequeñito, pero nos hace ver de alguna manera cuál debe ser nuestro abordaje respecto de la palabra del Señor. Dice, la Biblia es el retrato de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es el retrato de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios son la figura misma en el retrato. El Antiguo Testamento es el fondo que orienta hacia la figura divina
y es absolutamente necesario para la composición en su conjunto. Las epístolas sirven para vestir y ataviar la figura, explicándola y describiéndola. Y luego, mediante la lectura de la Biblia, estudiamos el retrato como un todo grande y completo. Toda la Biblia nos lleva a la revelación de Jesucristo. Dice, y ocurre el milagro. La figura adquiere vida y alejándonos de la tela de la palabra escrita, el eterno Cristo del relato de Emaús se convierte él mismo en nuestro maestro de la Biblia para interpretar en todas las escrituras las cosas relacionadas consigo mismo. De la misma manera que en ese camino de Emaús, Jesús, caminando con estos hombres, dice que les comenzó a hablar acerca de las Escrituras y arrojó luz sobre ellos. La obra del Espíritu Santo, el Señor mismo quiere también acompañarnos a nosotros en esta comprensión de la palabra. Pero es importante que nosotros podamos entender el sentido, de alguna manera, de todas las Escrituras y entender que todas las Escrituras nos enfocan y nos llevan a la persona de Jesús. La vida de Jesús y la lectura bíblica. Estos días hemos dicho reiteradas veces, porque a mí también me gustaría entender y quiero poder compartir con vosotros que la lectura de la palabra del Señor y la oración, poder hacer una interpretación y un abordaje saludable, ¿no? Y estos días hemos estado compartiendo que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Y también estuvimos hablando que nosotros estamos en Cristo. Entonces, hermanos, por cuanto nosotros somos participantes de la naturaleza divina y estamos en Cristo, la palabra y la oración tendrá el mismo significado que tuvo en la vida de Jesús. Quiero que sepas que Jesús, el Hijo de Dios, fue alguien que estuvo cerca de las Escrituras, que conocía las Escrituras y que oraba. Y no es que Él es nuestro modelo, que sí lo es, sino que por cuanto nosotros estamos en Cristo y participamos de su naturaleza divina, esto que es propio de la naturaleza y del carácter de Dios, ha de ser propio de nuestra forma de entender también y de nuestro carácter y de nuestra naturaleza. ¿Amén? Y ese es el abordaje que a mí me gustaría que nosotros podamos tener. Estos días, unos viernes atrás, Dani compartió una palabra del Señor sobre el Padre Nuestro y hablaba que la oración, el viernes pasado, que la oración del Padre Nuestro resumía de alguna manera la cosmovisión del Maestro. Y para los maestros, en aquella época, los maestros tenían una cosmovisión determinada y Jesús transmitió esa cosmovisión, que era esa forma de entender, de interpretar la realidad, y lo hizo a través del Padre Nuestro. Yo decía que Jesús nos mostró en su manera de vivir y de una forma tan natural y tan preciosa ese acercamiento continuo que Él tuvo a las Escrituras y a la oración. Una de las primeras cosas que hizo Jesús después que fue bautizado fue ir a la sinagoga. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo? Pidió el rollo. En esa época no tenían la Biblia, era un rollo. Y abrió el rollo, ¿y dónde leyó? En Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque cuanto me ha ungido, este versículo, este pasaje precioso, que después dijo Jesús, hoy ha tenido cumplimiento. Pero ven qué interesante es ver a Jesús leyendo las Escrituras, leyendo. Una de las cosas primeras que hizo Jesús, comenzando su ministerio público, fue ir a una sinagoga a leer las Escrituras. Y es verdad que esas Escrituras hablaban de Él y daban testimonio de Él, pero esto también nos ayuda a nosotros a ver a Jesús, qué lugar tenía para Él y qué significado tenía para Él las Escrituras.
pues si lo tenía para Él, ¿cuánto más para nosotros? Amén. Que nosotros podamos ser gente, necesitamos, hermanos, ser gente que se acerca a las Escrituras, gente que conoce la palabra. Es vital, es fundamental, es esencial, es el ABC, pero es un ABC en el que tenemos que recurrir constantemente. Jesús conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Él había sido formado, había estudiado, conocía las Escrituras. Él las obedeció en su propia vida y contestó cada una de las tentaciones que tuvo en el desierto. Jesús respondió ¿con qué? Con palabras que estaban en las Escrituras. Esto es tremendo. Esto nos habla de cómo Jesús mismo estaba armado con la palabra y pudo afrontar el desafío de las tentaciones con la palabra. Jesús creía que las Escrituras daban testimonio de Él y se cumplían en Él. Y a la vez dice que interpretó su misión a la luz de las enseñanzas. Por eso, a la luz de las enseñanzas, sí. Nosotros muchas veces cuando leemos la Biblia, por ejemplo acá en Mateo 21:4, dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús tuvo muy en cuenta ¿Qué decían las Escrituras acerca de Él? Porque Él sabía que su misión era interpretar Él mismo las Escrituras al pueblo con el que Él estaba. Así que Jesús era un gran conocedor de la palabra. Cuando había debates religiosos, cuando venían los fariseos, cuando venían los escribas, los hombres doctos de la ley, Él siempre tenía respuesta también basada en las Escrituras. Y hacía que esa respuesta significara en esa conversación, en esa interpelación que muchas veces tenía de los griegos, de los que se acercaban a Él, tuviesen fuera la autoridad última. Jesús, además de conocer el Antiguo Testamento, de conocer lo que había sido escrito hasta ese momento, Jesús formó a quienes luego, inspirados por el Espíritu Santo, escribirían el Nuevo Testamento. Jesús formó a sus discípulos. A Pablo se le apareció cuando iba de camino a Damasco y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quiero decir? Que Jesús ha estado profundamente involucrado en la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener claro sentido del significado profundo de las Escrituras. Hay 4 sugerencias que me gustaría tener, cuestiones prácticas, ¿no?, que nos ayudan para tener en cuenta. Ora. Qué importante es que nuestra lectura de las Escrituras sea con una actitud orante, una actitud de reflexión. Necesitamos acercarnos a las Escrituras desde esa perspectiva, con reverencia, con oración. También frente a las Escrituras es tan importante pensar. Pablo le escribe a Timoteo, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. ¿Qué consejo? Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Yo te animo y me animo a acercarme a la palabra con una actitud de reverencia, de oración, pero también pidiéndole al Espíritu Santo, orando al Señor para que Él traiga revelación por la palabra. Hay personas que dicen, yo no leo porque no entiendo. Por eso es tan importante poder tener un acompañamiento, es tan importante, por ejemplo, cuando nosotros recién conocemos al Señor o nos acercamos recién a las Escrituras, comenzar a leer, por ejemplo, el Nuevo Testamento, comenzar por el libro de San Juan. Y es verdad que quizás todo no lo vamos a entender, y no pasa nada. Y también por eso es importante la predicación de la palabra los domingos. Es importante poder acercarnos a hermanos que puedan tener mayor conocimiento para pedir orientación, consejo. Pero también, hermano, quiero decirte
que estas cosas de los sabios y de los entendidos, dijo Jesús, había sido dado para que los niños lo aprendieran. O sea que de alguna manera, cuando hay un corazón, una actitud honesta, una actitud de reverencia, una actitud de oración, de querer entender, el Espíritu Santo nos acompaña también en esto, en la interpretación de la lectura. Claro que tenemos muchos recursos, y hoy tenemos también muchos recursos que nosotros, porque es tan importante, la interpretación de las Escrituras no es algo subjetivo, no es lo que a mí me parece, es lo que está escrito. Es tan importante poder entender la intención del autor en lo que escribe. Y tenemos otros recursos que a veces nos ayudan, comentarios bíblicos, podemos tener un diccionario bíblico, hay muchos recursos, que es interesante todo el conocimiento que a veces podemos tener en el aspecto del contexto social, político, religioso, de una época, de una situación. Todos los recursos que nosotros podamos tener para poder hacer una mejor interpretación de las Escrituras es muy bueno, es saludable y es propio que nosotros podamos hacernos de ellos para poder acercarnos a la lectura. Pero es tan importante esa lectura devocional, esa lectura donde abrimos el corazón y pedimos al Señor, y Pablo le dice a Timoteo, piensa, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor nos puede dar entendimiento arrojando luz, nos puede dar entendimiento preguntando a un hermano, nos puede dar entendimiento de muchas maneras. Lo importante es que nosotros podamos acercarnos a la lectura de la palabra. Acerca de esto que está comentando Noemí, es muy importante también, y quizá puede servirnos, escoger una versión de la palabra que tenga un vocabulario accesible, un vocabulario más familiar, más actualizado. Es muy importante que tengamos quizá la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, Biblias que tienen un vocabulario, la palabra, la versión la palabra, que tienen un vocabulario que es más comprensible. Hoy en día con las aplicaciones tenemos la posibilidad de que si un versículo determinado no lo entendemos, podemos leerlo en otra versión. Alguna vez yo he mencionado que un profesor de hermenéutica, es el estudio de la interpretación de las Escrituras, decía que la mejor versión son todas, en el sentido de que cuanto más versiones podamos leer de un mismo versículo, más nos vamos a acercar al sentido original de las Escrituras. Pero acerca de esto, y esto me parecía importante añadir esto, piensa. Es importante, a veces nosotros creemos que somos muy espirituales y nos leemos una camionada de versículos, una cantidad, quizá una porción más breve, con reflexión y con comprensión, porque el Señor no nos quita la cabeza, nos deja la cabeza para poder utilizarla. Amén. Sí, también es importante a veces usar recursos para poder recordar la palabra, ¿no? Como anotaciones, subrayar, memorizar. Justo estaba pensando algo cuando lo estabas diciendo, bueno, ahora se me fue, pero ya va a volver. Ya volverá, se fue, pero volverá. Creo que es tan importante, hermanos, pero tiene que ser de esa manera, tiene que ser el darle lugar a ese anhelo de comunión y de conocer, porque Cristo se revela a través de su palabra. Lo que quería decir ahora me vino, es que también es muy importante leer la Biblia de forma seguida, ¿no? A veces abrimos un pasaje y no entendemos nada y después otro día abrimos otro. Es importante, si uno empieza a leer San Juan, leer todo San Juan, luego seguir por ejemplo, volver a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, luego seguir por Hechos, seguir por las cartas. En fin, leer la Biblia de forma seguida. Hay algunos que leen algunos pasajes del Antiguo Testamento, otros del Nuevo, porque sabéis que hay muchos métodos de lectura. Es tan importante, por ejemplo, frente a los salmos, hacer de los salmos también nuestra oración. Ahora, es importante leer todas las Escrituras, pero bueno, es importante que nosotros podamos hacer este acercamiento a la palabra. No solamente es acercarnos
entender, ver, recibir luz de una, de otra manera, de lo que el Señor nos dice en su palabra, sino también obedecer. Jesús dijo que el hombre sabio edifica sobre la roca. El que atiende la palabra, dijo Jesús, y la pone en práctica, en Mateo 7:24, es aquel que edifica sobre la roca. Porque el Señor nos habla por medio de su palabra. Amén. Dios nos ha hablado a través de la naturaleza, Dios nos ha hablado a través de Jesús, Dios nos habla a través de la palabra. Por eso es tan importante el conocer, el acercarnos con la lectura de la palabra del Señor. Y cuando vemos y entendemos lo que Dios nos dice, tan importante como entenderlo, como pensarlo, como verlo, es obedecerlo. Dice en Santiago 1:22, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿Qué significa? Que si yo leo y veo lo que dice la palabra y no lo obedezco, no lo llevo a mi vida, no lo pongo en práctica, es lo mismo que si me miro en un espejo, me veo despeinada, me voy y ya me olvidé que estaba despeinada. Entonces esto quiere decir ahí Santiago. Qué importante que nosotros podamos tener este acercamiento a la palabra. Yo te animo y me animo, hermanos, a tener una vida disciplinada en el buen sentido, sabiendo que esta es la carta de Dios para nosotros, que esta es su palabra y que nosotros todos debemos acercarnos a la lectura de la palabra. ¿Amén? Jesús lo hizo. Jesús vivió la palabra. Jesús leyó la palabra. Jesús conoció la palabra. Jesús ciñó su vida para el cumplimiento de la palabra. Tuvo conocimiento para ceñir su vida al cumplimiento de la palabra. Si Él está en nosotros, si nosotros estamos en Él, esto tiene que ser el resultado natural de una vida de comunión. Vamos a seguir con la vida de Jesús y la oración. Nosotros todos sabemos que tenemos que orar, ¿verdad? Y es tan lindo ver a Jesús, Él que era el Hijo de Dios, pero también el Hijo de los hombres, 100% Dios, pero 100% hombre. Él, como en ese 100% hombre, fue un hombre de oración. Para Jesús la oración era vital. Jesús, cuando uno lo lee en San Juan, parece que Jesús dice, lo que yo oigo del Padre, eso digo. Uno cuando lee San Juan nota esa experiencia tremenda a la que Jesús nos lleva cuando nos dice que nosotros somos como Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no? Que todo el tiempo ese pámpano recibe vida. Jesús como hombre, tal como hombre, recibía todo el tiempo esa vida del Padre. Vivía en absoluta dependencia y en relación, y lo hacía a través de orar, porque orar, ¿qué es si no es relacionarse? Orar es comunicarse, orar es encuentro, es interacción, es estar junto, es conocer y ser conocido. Y me gusta mucho cuando Jesús, frente a la tumba de Lázaro, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué bonito. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, dijo Jesús, que siempre me oyes. Cada vez que Jesús ora, dice Padre. Porque la oración nos lleva a eso, a una vida, a una relación parental. Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Y Él sabía que el Padre siempre le oía. Porque tenía una vida de oración, había experimentado en su propia vida, en su propia realidad humana, la realidad de este Padre. Jesús tenía espacios físicos donde se encontraba con el Padre. Dice que se apartaba como solía al monte a orar.
También dice que a veces dice que lo hacía por la noche, a veces dice que lo hacía al despertar el día. Jesús se alejaba a orar, buscaba el desierto, buscaba el monte. Había un espacio físico donde Jesús buscaba tener comunión con el Padre. Y esto es relevante y esto tiene que ser significativo para nosotros. Tiene que ser significativo porque nos tiene que hablar de ese espacio físico, de ese lugar, de ese espacio físico. Hay un lugar donde hay un momento, hay un lugar, hay un tiempo donde yo me aparto como hacía Jesús, como solía hacer Jesús, me alejo, decía hace un tiempo yo en la predicación, me alejo de alguna manera de todo lo que me rodea para estar en oración. Él, Jesús, lo hacía. Se iba al monte, a los desiertos y oraba. En los momentos más duros de su vida, en los momentos más difíciles, Jesús oró. La oración en Getsemaní, aquel tiempo de oración, de búsqueda, frente al desafío que tenía de la cruz, Jesús oró. Todo esto nos habla y yo estoy poniendo a Jesús y mirando a Jesús desde esta perspectiva, porque nosotros que hemos sido recibidos por Él, hemos sido abrazados por Él, esto tiene que ser natural en nosotros, tiene que ser la realidad de nuestra propia vida, el tener momentos, espacios, tiempos, lugares. ¿Puedes tú identificar cómo podía Jesús un momento, un lugar donde tú estás con el Padre? Donde tú te sabes que es ese espacio físico donde te encuentras con el Señor para orar. ¿Qué hacemos en los momentos difíciles? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿A dónde vamos? Jesús fue a Getsemaní, al Monte de los Olivos, porque Él necesitaba, en este Jesús 100% hombre, orar, estar con el Padre. Jesús oró tanto por sus discípulos como por sus enemigos. Jesús oró por nosotros y por todos aquellos que habían de creer. Esto me habla de una oración que intercede, una oración que piensa en los demás, una oración que abarca, que incluye. Dijo Jesús, ruego por ellos, no para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Estaba orando Jesús por sus discípulos. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hace. Estaba orando Jesús por sus enemigos, por aquel que lo estaban injuriando. Estuve mirando el Padre Nuestro y es verdad que hay algunos matices donde no tiene absoluta identificación, porque Jesús fue hombre pero sin pecado, pero sin embargo Jesús, el Padre Nuestro, es un modelo de oración de Jesús mismo. Todo lo que Jesús nos enseña a hacer y a orar en el Padre Nuestro, Él vivió y participó de esta oración. Él dice, Padre Nuestro, comienza esta oración. Él, en esta frase podemos ver a Jesús como el hermano mayor, como el primogénito, como el que también se reconoce hijo y reconoce al Padre como nuestro. Es lo que muchas veces hablamos en la iglesia, porque Jesús nos ve como cuerpo, nos ve como familia, nos ve como nosotros. Qué importante que nosotros también podamos tener este acercamiento a la oración. Este acercamiento, como decía también Dani el otro día, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana y le dijo que el Padre busca adoradores, porque busca una relación parental y busca
más que adoración, busca adoradores. Qué importante que nosotros también podamos entender que el Padre es nuestro Padre y que es mío, pero es de mi hermano. Y aún en los momentos de oración, de encuentros con el Señor, podamos tener conciencia y revelación de esta verdad tan profunda. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Señor es reconocer, es alabar, es reconocer su santidad, es pedirle a Él ser santificados en Él. Y Jesús, aunque era hombre, pero sin pecado, era un hombre santo, sin embargo Jesús alababa a Dios a través de la oración. Dice en Mateo 11:25, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús alababa a Dios, al Padre, a través de la oración. Levanta una oración, ¿cuánto más nosotros también, participando de esa misma naturaleza de Jesús, ser gente que alaba al Padre? Venga tu reino, decía Jesús. Y dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese venga tu reino no es algo que Jesús nos dice, ustedes tienen que decir venga tu reino. Eso fue una realidad en la vida de Jesús. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, dijo Jesús. Y él decía, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nos enseña a orar así, nos enseña a que nosotros digamos, venga tu reino, pero esto fue una vivencia real en la vida de Jesús. Nos enseña a decir, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero esto fue una vivencia fundamental en la vida de Jesús. Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto también, que fue una oración que nos enseña a hacer, lo vivió Jesús en su propia vida. Dice, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿De qué nos está hablando? El pan nuestro, habla de que yo no velo por mi pan. Yo no pido por mi pan, yo no estoy pendiente solamente de mi pan. Yo en la oración estoy pendiente del pan de los otros. Yo en la oración estoy pendiente de la necesidad de pan que pueden tener los demás. Esto me habla de orar los unos por los otros, esto nos habla de interceder, esto nos habla de acompañarnos en la oración. Cuando un hermano no tiene vivienda, cuando un hermano tiene un problema en el trabajo, yo digo, Señor, el pan nuestro de cada día, dale a mi hermano, dánoslo. Oro por esta necesidad. Y cuando estoy orando por esa necesidad de mi hermano, estoy orando porque el pan suyo sea dado a nosotros. Jesús, viendo que la multitud tuvo hambre, oró y hizo esta preciosa oración. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él que fue hombre sin pecado, perdonó a los que le injuriaban. Y en el momento más duro de su vida, cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la oración es perdonar. El perdonar, que es un proceso que requiere todo un trato, hermanos, nace en la oración. Cuando nosotros tenemos áreas de nuestra vida, situaciones en nuestra vida, no hemos podido perdonar, hemos quedado muchas veces estancados, hemos quedado con resentimiento, con angustia, y a veces nosotros
decimos, bueno, yo no puedo perdonar esto. Y es verdad, hermano, tú ni yo podemos perdonar según qué cosas, pero eso es la oración. La oración es en la oración, en la comunión, trayendo esta situación delante del Señor, en ese decir, Señor, yo quiero hacer esto que tú pudiste hacer por cuanto estás en mí y participo de tu naturaleza. Yo sé que tu obra en mí me puede llevar a perdonar. Y aunque para mí es difícil, quiero tomar, porque el perdón parte de una decisión, quiero tomar esta decisión en mi corazón para caminar un camino de perdón. Orar tiene connotaciones muy profundas, las tuvo en la vida de Jesús. Él, frente a la injuria, frente al dolor, frente al sufrimiento que estaba en la cruz del Calvario, pudo perdonar. Y porque Él pudo perdonar, nosotros podemos perdonar en Él. Amén. Y la oración es el vehículo. ¿Qué dijo Él? Bueno, yo os perdono, dijo Padre. Oró. Otra vez, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Levantó una oración que trajo liberación. Jesús dijo, dice en el Padre Nuestro, Jesús dijo que oráramos así: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Jesús fue tentado y Jesús fue llevado al monte para ser tentado. Y Jesús afrontó la tentación orando y ayunando. 40 días Él estuvo orando y ayunando. Porque la tentación, ¿qué es ser tentado? Es ser seducido, es ser atraído, es ser empujado, esa pulsión que me quiere llevar a una situación de pecado. Eso también se vence en la oración. Y Jesús, el Hijo de Dios, abordó la tentación que iba a venir a su vida. Él fue al monte y allí fue llevado por el Espíritu y Él estuvo orando y ayunando. Y es más, dice en Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está. Cuando fue tentado, Él tomó autoridad y reprendió al enemigo en su vida. Cuando Pedro se acercó y le dijo, de ninguna manera esto te acontezca, Jesús, ¿cómo te van a matar? ¿Cómo te van a crucificar? No permitas que esto pase. Jesús que le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no estás pensando en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. ¡Ah, qué buena oración! ¿Cuántas veces deberíamos orar nosotros así? ¿Cuántas cosas, cuántas tentaciones, cuántas formas de seducción vienen a nuestra vida que no nos llevan a pensar en las cosas de arriba, sino en la de los hombres? Y él fue tentado por Pedro para pensar en sí mismo. Porque Jesús no estaba programado para morir como si fuera un muñequito. No. Jesús vivió de forma real toda esta experiencia de entregar su vida. Y él fue tentado por Pedro. Por eso responde de esta forma, quítate delante de mí, Satanás. Si estás hablando por boca del enemigo, me estás queriendo poner tropiezo, quieres poner tropiezo delante de mí. La oración es el lugar donde yo trato la tentación. Hermano, cuando tú y yo somos tentados en algo, cuando te estás habiendo seducido en una relación ilícita, cuando estás siendo tentado en engañar en algo, cuando estás viviendo una situación de pecado, cualquier situación así, orar, buscar al Señor en oración, tomar autoridad en el nombre de orar. Jesús ayunó y oró frente a la tentación y Él no cedió a la tentación y fue guardado. ¿Cuánto más nosotros necesitamos entender y tener este sentido cabal de lo que es la oración?
todo este Padre Nuestro tan precioso los vivió, lo experimentó Jesús. Y nos lleva a nosotros a entender de esta manera la oración. La oración no es una penitencia, la oración no es algo que yo no sé cómo orar. Porque si sabes hablar, sabes orar. Y si no pudieras hablar, pero puedes pensar, también sabes orar. Porque orar es hablar, es relacionarnos, es tener comunión con el Señor. 4 sugerencias para la oración. La oración acompaña la lectura bíblica, a la lectura de la Biblia, y es nuestra respuesta a la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros, yo he comenzado a propósito hablando de la lectura bíblica, porque la lectura de la Biblia es, de alguna manera, la lectura de la Biblia y la oración son 2 cosas que caminan de la mano. Nuestra oración es la respuesta que nosotros damos a la palabra. Mira qué importante, porque a nosotros nos gusta muchas veces orar para desahogarnos. Y está bien, porque el salmista dice que podemos derramar nuestro corazón delante de Él. Pero esa no es la finalidad última de la oración, el desahogarme. Yo necesito leer la palabra, porque cuando hablo yo, a veces nosotros oramos y el orar nuestro es un monólogo, y si tenemos ansiedad, pues es una oración llena de ansiedad, está muy, muy llena de nosotros. Por eso es tan importante acompañar con la palabra, porque la lectura de la palabra me lleva siempre a una reflexión personal y a orar respecto de la palabra. Es importante que Dios hable y que yo hable. ¿Se entiende? Es importante la lectura de las Escrituras porque en esa palabra que Dios habla, yo respondo. Y el Espíritu Santo, hermanos, quiere tratar con nuestro corazón. Hay una obra que hace el Espíritu Santo y es la obra de santificación. Y no hay santificación, no puede haber renovación de nuestra mente, no puede haber santificación, no puede haber trato de Dios, no puede haber confesión de mis pecados, no puede haber reconocimiento de aquello en que yo necesito ser tratado si no hay palabra y oración personal. Tú puedes venir a la iglesia, podemos cantar todos juntos, puedes escuchar la palabra, te puede parecer muy buena, no sé qué, y puedes orar un poquito, pero eso está muy bien y es algo que hacemos en comunidad y esa palabra nos da luz acerca de la palabra. Es más, nosotros debemos irnos cada vez que escuchamos la palabra entendiendo que ¿por qué nosotros nos reunimos en grupo de hogar? ¿Y por qué nosotros hablamos de la palabra? Hablamos de la palabra porque damos por sentado y entendido que nosotros escuchamos la palabra y que la palabra habla a nuestro corazón y que nosotros damos una respuesta a esa palabra. Y por eso tenemos los tiempos de edificación, porque en el tiempo de edificación yo no digo, a mí me gustó de la palabra una historia que contó, o me gustó de la palabra esa frase tan bonita. No, yo debería decir, lo que el Señor me habló a través de la palabra fue esto, y me mostró en un espejo esta situación de mi corazón. Y yo quisiera y quiero ahora poder abrir mi corazón con vosotros y manifestar lo que hay en mi corazón y ver y hablar acerca de ese trato de Dios que yo necesito o que yo estoy viviendo respecto de esta palabra. Esto sería llevar a cabo lo que es el tiempo de edificación. ¿Qué Dios me habló a mí? No es qué me pareció a mí, no es qué me gustó más, es más, qué guinda le puedo poner yo al pastel de esta palabra. Es en dónde Dios me movió. Porque Dios envía su palabra al pueblo
Pero esa palabra que es tan importante y que nosotros tratamos que a través de los grupos de oración, y esa es la finalidad, a veces la alcanzamos mejor, a veces peor, en fin, pero la finalidad es poder decir esto es lo que el Señor me habló, pero eso tiene que ir acompañado por acercarme a la palabra, por tener comunión, por hablar con el Señor, por dejar que la palabra me mire, por dejar que la palabra me lea. Porque nosotros leemos, pero tenemos que dejar que nos lea. Y es tan lindo porque la palabra es como dice, es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo, que discierne las intenciones del corazón. Es la que tiene capacidad de entrar bien al fondo y mostrarme por el Espíritu Santo lo que tiene que ser tratado, lo que tiene que ser ministrado. Y si no hay espacio, si no hay monte, si no hay desierto, si no hay lugar, ¿dónde seré tratado? ¿Dónde seré ministrado? ¿Dónde? Qué importante que nosotros, pero esto no tiene que ser una disciplina que si no lo hago, entonces me va a ir mal, porque a veces se nos han enseñado tantas cosas o hemos entendido tantas cosas que hemos vivido, y si no puedo velar una hora, y unas historias que no tienen nada que ver con amar a Jesús y acercarnos a Él. ¿Te imaginas que tú te tuvieras que proponer todos los días hablar una hora con tu hijo o con tu esposo, todos los días una hora, porque si no hablo una hora, así una cosa, que eso no tiene sentido. Tiene que ser, y es el resultado directo de amar. Y a lo mejor el Señor nos habla de una, de otra manera. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que ese anhelo del alma, del Espíritu, por su palabra y por la oración, no sea vencido por nuestra carne. Porque el Espíritu está dispuesto, dice la Biblia, pero la carne es débil. En todas nuestras oraciones debemos proceder con la mayor naturalidad posible. Qué bueno es eso, amén. No, porque a veces uno ha escuchado gente que cuando ora cambia de voz, le cambia la voz, se le pone voz de oración, ¿no? Señor, Padre del cielo y de la tierra, uno está orando con un desconocido. En la manera en que oramos se puede percibir el grado de conocimiento. Con naturalidad, ¿cómo somos? Con nuestras expresiones propias, sin cambiar la voz, sin entender que una oración vale más si está de rodillas que si estoy de pie, y que si estoy caminando por la playa vale menos. No, nada que ver, no tiene nada que ver. Tiene que ver con encontrarnos con Jesús y dejarnos que esta palabra que Él vivió, Él conoció, Él amó y además Él procuró que formando a estos discípulos y bajo la inspiración del Espíritu Santo quedara en nuestras manos, nosotros la degustemos, la disfrutemos, la gocemos y pueda ser para nosotros una bendición, un privilegio, un gozo. Hay ahora tantas formas. Mira, ahora hay tantos recursos. Hay unos devocionales preciosos, que te ayudan, que te arrojan luz, que son una bendición que puedes leer cada día y te acercas, otra forma de acercarte a ese texto bíblico y quedarte con esa palabra que a lo mejor este escritor ha puesto y que es tan saludable y que es tan bonito y que te habla y entiendes tú claramente que el Señor te habla. La oración y el pecado nunca moran juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Cuando deliberadamente practicamos el pecado, tenemos serias dificultades para orar, porque no puede
estoy hablando de una práctica deliberada del pecado, porque todos pecamos 7 veces al día. Pero cuando sabemos que estamos pecando conscientemente, no puede haber comunión en un corazón que ora y que hay pecado. Porque la oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Ojalá que siempre, estando nosotros en una situación de pecado, la oración consuma el pecado. Porque sabes, cuando tú oras, el Señor abre y trae luz. Y lo primero que nosotros nos vemos cuál es nuestra condición delante de Él. Y la obra del Espíritu Santo trae convencimiento de pecado. La obra del Espíritu Santo nos redorgulla. Hay una obra preciosa y que tienes la oportunidad hermosa en ese momento de la confesión, del arrepentimiento, de tomar decisiones, y ese mismo Espíritu que te lleva a confesar tu pecado, que te lleva a arrepentirte, que te lleva a tomar conciencia, que te lleva a mirarte a ti mismo, ese mismo Espíritu es el que te fortalece para salir de esa oración fortalecido para vencer toda obra del mal. Así que si oras estando en pecado, pronto el pecado dejará de ser una lucha en tu corazón. Si oramos acercándonos al Señor con todo nuestro corazón, Él quiere hacer esa obra preciosa en nuestras vidas. Dice una frase de Agustín de Hipona: Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Vaya frase, ¿eh? Señor, concédeme lo que me pides, tú a mí, y pídeme lo que quieras. Señor, te damos gracias por esta gracia.